Hola de nuevo, soy Jordi Sánchez, estás en el canal Ayudando. Hoy quiero hablaros de la ansiedad. ¿Y por qué quiero hablaros de la ansiedad? La ansiedad es un trastorno que actualmente tiene una prevalencia del 6% en España. Es importante que podamos conocer, saber qué tipos de ansiedad hay, qué es lo que tenemos que hacer para prevenirla, cómo tratarla, sus síntomas, sus causas. Pero, ¿qué es realmente la ansiedad? ¿Por qué nos incapacita y por qué nos hace sufrir tanto? La ansiedad es una percepción que tenemos del entorno donde se activa nuestro sistema nervioso y nuestro sistema endocrino para protegernos de un peligro. Es una respuesta física, psicológica y conductual. Para que se dé la ansiedad tienen que pasar dos cosas. Primero, que percibamos una situación como amenazante, como peligrosa. Y segundo, que sintamos que no tenemos la capacidad de hacerle frente, que nuestros recursos en ese momento no sean suficientes para poder abordarla y para poderla tratar. Te pongo un ejemplo. Si estás en una habitación donde tienes una puerta normal y al otro lado de la puerta hay un tigre y ese tigre lleva una semana sin comer, es un tigre fiero, evidentemente me imagino que tu reacción será una reacción de miedo, de pánico. En este caso, esa reacción de miedo te va a producir una sensación de ansiedad muy intensa. Ahora bien, como antes te decía, tienen que pasar dos cosas. Primero, que tú tengas una sensación de miedo y segundo, que no tengas la capacidad de hacerle frente, que no tengas recursos para superar ese miedo. Imagínate que yo te digo que te doy una ametralladora que dispara 200 balas por segundo y que es una de las mejores armas que están en el mercado. Y te digo, apunta a la puerta y cuando entre el tigre le disparas. Evidentemente que tú seguirás teniendo un estado alto de activación, pero la ansiedad, el miedo, habrá ido descendiendo. ¿Por qué? Porque la amenaza es una amenaza real, sientes que esa percepción de amenaza está, pero tu capacidad de hacerle frente ha cambiado. Tienes una actitud, en este caso, de afrontamiento, de lucha. Como iremos viendo más adelante, la ansiedad se caracteriza de muchas maneras. Pero quiero que antes de que empecemos a ver qué es lo que realmente son los síntomas de la ansiedad, las causas, que puedas también hacerte una idea diferente de cómo entender la ansiedad. Te pongo otra metáfora para que así puedas empezar a entenderlo. Imagínate, por ejemplo, que la ansiedad es como un árbol, donde tenemos diferentes partes de ese árbol. Tenemos las raíces, tenemos el tronco y tenemos las ramas. Las ramas serían todos los síntomas que acompañan a la ansiedad, que como veremos dentro de un momento pueden ser muy diversos y realmente ser un abanico muy grande de sensaciones que la persona siente. Luego tenemos las raíces. Las raíces son las causas de la ansiedad. ¿Qué podríamos decir que son las causas de la ansiedad? La ansiedad puede estar venida o puede estar en este caso manifestándose por diferentes motivos. Puede ser por una situación de cómo afrontamos los problemas, cómo nosotros tenemos una serie de recursos, como ya hemos comentado, nuestras creencias, nuestros valores, nuestras expectativas, nuestra tolerancia a la frustración. Todo eso puede hacer que a la vez que tenemos una situación que puede ser peligrosa, también tengamos una percepción que puede ser más o menos intensa de cómo nosotros podemos hacer frente a esa situación. Esos valores, esas creencias van a determinar cómo nosotros reaccionamos ante esa posible amenaza y de cómo vamos a sentir o percibir que somos capaces de hacerle frente. Si solamente quitáramos los síntomas, o sea, cortáramos las ramas, sería una situación en la que posiblemente durante un tiempo podríamos estar bien, pero si no abordamos las causas, si no trabajamos esas creencias, si no trabajamos esos valores, esas expectativas, esa baja tolerancia a la frustración, esa baja autoestima, esa catastrofización que hacemos de las cosas, posiblemente volverán a aparecer otros síntomas que pueden ser parecidos o similares a los que ya habíamos de alguna forma vencido. Freud decía que los síntomas son la expresión exterior de los conflictos internos de nuestra psique, de nuestra mente. Por eso es importante que podamos trabajar esos síntomas, pero también es mucho más importante que podamos abordar esos conflictos, esas causas que nos llevan a ese tipo de situaciones. Voy a hablarte un poco de los síntomas. Los síntomas pueden ser de tres tipos. Pueden ser síntomas cognitivos, síntomas físicos y síntomas conductuales.
¿Qué son los síntomas cognitivos? Son todas aquellas percepciones subjetivas que tenemos del malestar y el peligro. De esta persona, una persona puede evaluar esas situaciones de forma como que tiene una sensación de que está en una situación irreal, que tiene muchísimo miedo a perder el control, miedo a no hacer frente de una manera adecuada, donde puede tener sensaciones incluso de embotamiento, como si en ese momento la cabeza estuviera con una sensación de pesadez, de dificultad de pensar, dificultad de tomar decisiones. Esa falta de concentración o de sensaciones de pronta respuesta puede dar lugar a que la persona pueda empezar a dudar de esa capacidad que tiene de hacerle frente. La impaciencia, las preocupaciones irracionales, sobre todo los miedos que se originan cuando la persona se ve en una situación donde ese peligro o esa amenaza le hace temer por su vida, por su integridad física, por cómo en ese momento va a poder salir de esa situación. A veces pueden ser miedos totalmente irracionales, como miedo a que una situación como esa te desborde y te quedes bloqueado y no puedas reaccionar, miedo a morir, miedo a volverte loco, miedo a esa sensación de despersonalización o sensación de irrealidad. Son miedos que en alguna ocasión pueden causar en la persona una percepción distorsionada, incluso a veces, de la realidad. Si yo tengo miedo a morir y tengo miedo a que me dé un infarto porque estoy pensando que esa situación me desborda, posiblemente mi actuación, mi forma de afrontar ese problema no sea la más adecuada. No tendré las mejores posibilidades de salir airoso. Si además contamos que tenemos toda una serie de síntomas físicos que en principio nos asustan y nos hacen sentirnos muy incapacitados para reaccionar, como puede ser la sensación de falta de aire, o puede ser la sensación de taquicardia, que el corazón me va muy deprisa, sudoración, sensación de hormigueos o parestesias, sensación de que en ese momento no puedo tragar o que me cuesta en ese momento focalizar la mirada, inestabilidad, mareos, incluso puede haber una sensación de desmayo, esa sensación de ahogo que a veces nos ocurre en una sensación intensa de pánico o de ansiedad intensa, hace que todo el organismo entre en un estado en el que sobre todo lo que prevalece es la supervivencia. Por lo tanto, otras cuestiones que están pasando a nuestro alrededor pasan a un segundo plano. Si además tenemos dificultades en conciliar el sueño, cuando nos acostamos nos cuesta mucho dormirnos, es hora que también vayamos causando una especie de estrés crónico en nuestro cuerpo, que con los días, con el paso de los días, va creando también un agotamiento que se va sumando a esa situación. Ya veo que te vas haciendo una composición y te vas dando cuenta de cómo está afectando todo esto a nuestro organismo. Si todo eso lo vamos de alguna forma analizando, vemos que con el tiempo eso puede causar un estrés a nivel laboral, a nivel, en este caso, de relación de amistades, de pareja y en fin, en toda nuestra vida, que nos está en ese momento impidiendo esta ansiedad, esta situación, llevarla a cabo con normalidad. Si además vemos que tenemos una serie de síntomas conductuales, como puede ser la evitación, las personas que tienen ansiedad normalmente suelen evitar todas aquellas situaciones que están en ese momento asociando a la ansiedad. Suelen huir de las situaciones de miedo, de ansiedad, y además intentan siempre por todos los medios evitarla. Por lo cual siempre hay una sensación de que no están a gusto en ningún sitio, que les hace sentir una necesidad angustiosa de querer escapar de esas situaciones. Voy a hablarte ahora un poco de las diferentes tipologías y clasificaciones que podemos hablar de la ansiedad. Podemos hacer diferentes tipologías. Evidentemente voy a intentar ser muy práctico porque luego ya hablaremos en los siguientes vídeos de cada una de esas clasificaciones y tipologías y te iré explicando las características que son específicas de cada una de ellas y también hablaremos cómo afrontarlas, cómo prevenirlas, cómo trabajar esa forma de estar haciendo que la ansiedad pueda manejarse de manera que baje muchísimo la intensidad y sobre todo en que nos podamos desenvolver de una forma lo más normal posible en la vida diaria y cotidiana. Nos vemos en el próximo vídeo y espero como siempre que me dejes tus comentarios. Hasta pronto y muchas gracias.